Hola, mi nombre es Cristian Jara y en este video presentaré un análisis de señales biomédicas utilizando la base de datos Apnea SG de Physionet. El objetivo fue estudiar dos pacientes, A03 diagnosticado con apnea obstructiva del sueño y C03 un paciente sin apnea. A partir de sus señales de ECG, respiración oronasal RES-N y SpO2 calculamos frecuencia cardíaca por minuto, frecuencia respiratoria por minuto, clasificación de minutos en apnea/no apnea y analizamos la relación entre SFC y SPO2. Ahora iniciaré mostrando el código funcionando y explicaré las funciones principales. Bueno, primero ejecuto todo donde podemos visualizar que el código puede correr sin ningún problema. Para iniciar, cargamos los archivos DAT de cada paciente utilizando np from file. Estas señales vienen mostradas a 100 Hz y contienen ESG de respiración torácica, respiración abdominal, flujo nasal, SPO2 y SPO2. Luego, iniciaremos segmentando el periodo solicitado desde el minuto 60 hasta el minuto 240, que corresponde a las horas 1 a 4 del registro completo. Ejecutaremos el análisis aplicando el algoritmo de detección QRS, el cálculo de frecuencia cardíaca, el cálculo de frecuencia respiratoria, la clasificación de apnea y los gráficos finales para visualizar los resultados propiamente tal en relación a ambos pacientes. Bueno, con respecto a las funciones principales, la detección QRS. La primera función detecta los picos QRS del SG utilizando el método clásico compuesto por derivada, cuadrado y filtrando con una ventana móvil, un umbral adaptativo y a distancia mínima entre picos, de esta forma evitar una doble detección de un pico. Con esta función obtendremos los latidos por minutos y generaremos la frecuencia cardíaca propiamente tal. Al momento de obtener la frecuencia cardíaca, tomamos todos los QRS detectados y los tomamos los que caen dentro de cada minuto. En base a esto, ya graficando, la frecuencia cardíaca del paciente A03 es altamente variable con picos altos y típicos de apnea. Por otro lado, si nos vamos a la frecuencia cardíaca promedio del paciente C03, tenemos que es mucho más estable propiamente de un sueño normal. Pasando el punto de frecuencia respiratoria promedio por minuto, en esta función de frecuencia respiratoria calculamos los cruces por cero de la señal RES-N. En base a esto se graficó y con respecto al paciente A03 se presenta periodos prolongados de frecuencia respiratoria muy baja, los cuales incluso menor a 4 respiraciones por minuto, indicando que esto claramente apneas. La clasificación, bueno, con respecto del paciente C03, se puede visualizar que se clasifica completamente como no apnea, siendo estas mayores a 6, en la totalidad mayores a 6 respiraciones por minuto. Pasando a clasificar minutos en apnea y no apnea. La clasificación se realizó mediante dos criterios fisiológicos muy simples. Frecuencia respiratoria menor a 5 o SpO2 menor a 94% es considerado apnea. El paciente A03, en base a lo que se graficó en base a estos criterios, aparece completamente rojo, mostrando la apnea en la mayoría de los minutos. Bien, por otro lado, el paciente C03 se clasifica completamente como no apnea. Pasando el punto de relación de entre frecuencia entre FC y SPO2, en relación a los gráficos de dispersión, se llegó a lo siguiente. Finalmente, analizamos la relación entre frecuencia cardíaca y la saturación del oxígeno. Al graficar todos estos minutos de ambos pacientes, se observa que cuando el SPO2 disminuye, la FC aumenta, especialmente en el paciente A03. Esto se debe a la activación simpática provocada por la hipoxemia durante los episodios de apnea. Con respecto a la regresión lineal realizada, se llegó a lo siguiente. FC menos 0,95 por SPO2 más 145,9. La pendiente negativa confirma esta relación inversa. Esto significa que por cada 1% que baja la saturación, la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente un latido por minuto. El paciente C03, en cambio, se agrupa en una región muy estable sin variación significativa, como puede observarse en el gráfico. Bueno, en relación a los conocimientos y competencias aplicadas para poder realizar este trabajo, se encuentran los siguientes: fisiología, ciclo cardíaco,
complejos QRS, ventilación y control respiratorio, variaciones del SpO2 y su impacto en la respuesta simpática propiamente tal, patrones clásicos de apnea obstructiva del sueño. Con respecto al procesamiento de señales, tenemos algoritmo de detección de picos, cruces por cero, filtros, ventanas móviles, umbrales adaptativos, segmentación temporal, regresiones y análisis correlativos. En lo que incluye la programación en Python, tenemos la lectura de datos binarios propiamente tal, manipulación con NumPy, construcción de funciones, gráficos avanzados con Matplotlib, automatización de análisis minuto a minuto. Y dentro de la categoría de razonamiento clínico tenemos la interpretación de variabilidad respiratoria, identificación de patrones patológicos, clasificación de eventos fisiológicos. En conjunto, este proyecto demuestra cómo combinar programación con métodos numéricos y fisiología real para analizar datos biomédicos y distinguir claramente entre un paciente con apnea y un paciente sano. Muchas gracias por ver este video y la explicación propia de este laboratorio.